La palabra historia encierra un desarrollo de acontecimientos pasados, comprobables, que conforman nuestro presente. Entonces, ¿qué sucede cuando objetos son encontrados en distintas locaciones? Objetos que datan de cientos, miles y hasta millones de años de antigüedad. Objetos que amenazan con destruir la percepción que tenemos de historia. Es así como los OPARs logran crear una bifurcación entre la historia que nos han contado y la que estos objetos nos quieren mostrar. Los OPARs, objetos que nos gritan con mucha fuerza que tal vez la historia no es como te la han contado. Número 5. Transcurre el año 1968. William Meister, un coleccionista de fósiles aficionado, investigó el área de Utah, en los Estados Unidos de América. Se encontraba acompañado de su familia. El día había pasado sin ningún tipo de variaciones en lo perfectamente cotidiano. Meister había descubierto varios fósiles pequeños, pero fue así como una losa en particular atrapó la atención de William. Este logró asestarle un golpe seco con su martillo de excavación. De esta forma, la losa se abrió de par en par, como un libro que revela una historia nueva y fascinante. Lo que este hombre encontraría sería una impresión en piedra de una huella humana. Huella que sería perfectamente común si no fuera por el hecho de que cuenta con más de 600 millones de años de antigüedad. El fósil arrojó datos históricamente imposibles. Recordemos que los humanos caminaban en este mundo hace quizás 2 o 3 millones de años de antigüedad. Pero esta pisada databa de más de 600 años de antigüedad. La pisada tenía otra particularidad. En esta permaneció aplastado un trilobite. Quiero que recuerdes que los trilobites tuvieron su etapa de auge hace más de 320 millones de años y se extinguieron hace aproximadamente 280 millones de años. Entonces, ¿cuál es la explicación a este descubrimiento? Quizás sea falso. Tal vez los procesos de determinación de su antigüedad estén equivocados. La respuesta, la verdad, no la sé. Pero dudo mucho que una de estas sea la correcta. Me inclino a pensar que tal vez la historia no es como te la han contado. Muchos de los hechos que damos por ciertos comprenden una maraña de mentiras perfectamente conectadas que logran desviar nuestra atención de la verdad histórica. Número 4. La electricidad forma parte primordial de lo que se refiere a la evolución que el humano ha experimentado hasta llegar a este punto. Objetos tan importantes como la pila eléctrica han formado parte del llamado salto evolutivo. ¿Qué tal si te digo que muchos años antes de 1800, mucho antes de que Alessandro Volta inventara la pila eléctrica, en Irak, cerca del 226 después de Cristo, unos jarrones que miden aproximadamente 14 centímetros de alto, cumplían la misma función que hoy cumplen las baterías convencionales. Estos jarrones fueron hallados en 1936 en una vieja tumba de Bagdad, Irak. Los curiosos jarrones pasaron distintas pruebas y en una de ellas lograron un hecho increíble. Encendieron una bombilla eléctrica. Quiero que te detengas a pensar lo que supone que hace más de 1791 años ya existían las pilas eléctricas. Entonces, ¿qué inventos asombrosos pudieron haber quedado a merced del tiempo? Olvidados en viejas tumbas, cuevas ocultas en las montañas o cualquier lugar donde su increíble historia nunca será contada. Número 3. Es verdad que el antiguo Egipto encierra misterios gigantes que lo hacen posarse en el centro de cientos de investigaciones, desde ufólogos en busca de ovnis ancestrales hasta arqueólogos en busca de los más recónditos secretos de las imponentes pirámides. Es así pues como una serie de jeroglíficos atrajo la atención del mundo científico, al llevar plasmado en ellos figuras que hacían alusión a helicópteros, aviones, tanques y otros objetos. ¿Cómo es posible que jeroglíficos que oscilan de fechas como 3300 a.C. puedan contener figuras de vehículos que empezaron a desarrollarse en la modernidad? En definitiva, al viajar por el mundo y descubrir estos objetos, puedes tener la clara certeza que uno de los mayores misterios del mundo no se oculta en las profundidades del mar o en las poderosas montañas nevadas. Uno de los más grandes misterios
se oculta en la historia. Esa historia que nos hizo o nos llevó a lo que somos hoy día. Número 2. Llegado hasta este punto, una pregunta logró colarse en mi cabeza e intenta a toda costa buscar una explicación plausible. Explicación que logre satisfacer esa intriga. ¿Cómo es posible que al pasar el tiempo, objetos increíbles hayan sido construidos y por razones de evolución, lo que formaría parte de un proceso lógico debería habernos colocado en un punto muy distinto al que estamos hoy día, con inventos que desafían aún más la creatividad e ingenio humano? Por eso, ¿dónde fue que todo este conocimiento se perdió? Y más, ¿por qué de un día a otro, lentamente, la evolución creativa empezó a detenerse? Llegado a este punto, quiero que conozca el mecanismo de Anticitera, la primera computadora analógica de la historia. O bueno, eso creemos hasta ahora. Está conformado de un poderoso mecanismo que podía predecir posiciones astronómicas y eclipses con una precisión de hasta 19 años. Quiero que te detengas un momento a analizar y pienses en qué fecha fue inventado esto. ¿Quizás el 1800? No. Tal vez un poco más atrás, el 1000. De nuevo no. Esta increíble máquina fue construida en el año 200 a.C. Te estoy hablando de más de 2300 años de antigüedad. Esto significa que hace más de 2300 años ya existe una máquina tan compleja que para la fecha supone un logro casi imposible. Y digo casi porque el mecanismo increíblemente fue construido. Y de nuevo te presento mi interrogante. ¿En qué punto el humano dejó de avanzar a pasos agigantados y solo se detuvo para observar el pasar de los años, sin seguir creando instrumentos que desafían toda lógica? O tal vez, en el futuro, descubrieron la única manera en que la mayor fantasía de la ciencia ficción se hizo realidad: los viajes por el tiempo. Número 1. El primer puesto. Y bueno, después de todo lo visto hasta el momento, ¿qué misterio podría estar en el primer puesto? Bueno, pues en este se encuentra un misterio que desafía cualquier explicación racional y me hace poder pensar que quizás en ese futuro del que ya les hablé, efectivamente la ciencia ficción se transformó solo en ciencia. En una tumba china que llevaba más de 400 años sin abrirse, un reloj suizo en miniatura fue encontrado. En su reverso llevaba grabado la frase "hecho en Suiza". Este descubrimiento supone una sola cosa: un objeto que fue construido en el año 1848 es encontrado más de 200 años antes en una tumba china. ¿Nunca te has detenido a pensar que tal vez, efectivamente, personas viajan en el tiempo? Que tal vez, mientras tú desarrollas tu vida con total normalidad, eventos fantásticos, provenientes quizás de ciencia ficción, ocurren a tu alrededor. Por ello, este se lleva el primer lugar, porque para mí es una prueba irrefutable de que el mundo encierra misterios y acontecimientos más fantásticos que cualquier libro o film de ciencia ficción, de que lo imposible solo es una excusa para limitar tu mente. Y así llegamos al final de este video, no sin antes pedirte que le des un buen like. Esto me ayudaría mucho a seguir creando material como este. Suscríbete, así podemos agregar a más curiosos a nuestro rincón. Aquí abajo de la caja dejo todas mis redes sociales, puedes pasarte por ellas. Y sin nada más que decir, fuera cámaras.